alcanzar el micro y de ahí retorno para que pueda antes dar una respuesta. El juramento hipocrático, ¿ante quién se hace ese juramento? El contexto del juramento hipocrático, como había apuntado, es del siglo V antes de Cristo. Entonces, en ese contexto griego, el juramento se hace ante, podríamos decir en cierto modo, la divinidad. O sea, los griegos tienen como una concepción de lo divino, ¿no? Entonces, se puede hacer ante los dioses, se puede hacer también en términos de la propia conciencia de la persona. Por ejemplo, Sócrates hablaba de la conciencia individual que nos mueve. Pero en principio, en el contexto histórico, lo harían a los dioses, ¿no? Ahora bien, esto del juramento hipocrático es un juramento basado en el razonamiento, la reflexión de los griegos en torno a la ley moral natural. Es decir, reflexionando sobre la naturaleza humana, ellos llegaron a la conclusión de que, al menos en el juramento hipocrático, la eutanasia y el aborto son cosas inmorales. Entonces, que los griegos tengan su particularidad religiosa, de que tengan un contexto religioso no cristiano, vamos, es obvio por cuanto al inicio de la conferencia he apuntado que es del siglo V antes de Cristo. De que no tengan una concepción totalmente pulida sobre la cuestión de Dios, sí, ok, pero al mismo tiempo sí lograron identificar por razón natural, por razonamiento riguroso, el carácter inmoral del aborto y la eutanasia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario? Acá. Una jovencita quiere hacer su pregunta. ¿Qué hace humano a un cigoto o blastoncito? Lo hace humano el hecho de que pertenece a la especie humana. Cuando me invitaron a dar esta conferencia me dijeron la perspectiva moral, social y teológica, ¿no? Si me hubieran agregado la científica, tendría lista toneladas de citas de revistas científicas que hablan sobre esto, ¿no? Pero, o sea, las tengo en mis apuntes, pero están en mi computadora, digamos. Pero sí, hay publicaciones, incluso en revistas como Science, Nature, etcétera. O sea, estamos hablando de las revistas académicas más relevantes del mundo, que no son revistas religiosas, vamos, que nos indican que ya tenemos lo distintivo del ser humano en términos de una identificación del ser humano como individualidad distinta a la del padre y de la madre. Entonces, biológicamente, desde el instante de la concepción, ya tenemos un ser que es distinto al padre y de la madre. Y adicionalmente, ese ser pertenece a la especie humana. Nótese que, como he apuntado en la conferencia, las potencialidades se van desplegando a lo largo de nuestro desarrollo biológico, pero ya están desde el comienzo, simplemente que se van desplegando. Si se habla del ejercicio racional, o sea, vamos, ni siquiera el nacido tiene un pleno ejercicio racional. De hecho, el cerebro no está del todo formado en el recién nacido, ¿no? Y no por eso decimos que no es humano. Entonces, la caracterización de ese ser como distinto al padre y la madre y perteneciente a la especie humana, al punto que todo lo que se va a desarrollar a partir de ahí es humano. Es humano. Por ejemplo, si tú tomas, yo tengo este lapicero azul y hago una línea, toda la línea que sale es de color azul. No me sale una verde, roja, naranja. Sale de color azul, toda la línea. Del mismo modo, todos los estadios de desarrollo del concebido a lo largo de las semanas son estadios de desarrollo humano. De ahí no sale una paloma, no sale un gato, no sale una computadora, sale un ser humano. ¿Por qué? Porque es la misma naturaleza, así como la naturaleza de color azul, que pinta de color azul y hace una raya continua de color azul, entonces hay una continuidad biológica, que no comienza en cierto momento posterior a la concepción, sino en el instante mismo de la concepción. Otra pregunta también tenemos. A ver. Escuché por ahí de que en el momento de la concepción, aparte de lo que ya conocemos, científicamente se ha demostrado que entra una luz en el concebido. ¿Qué sabe de eso?
Bueno, sinceramente tendría que ser un dato por investigar de parte mía, no, no he escuchado algo de como que entra una luz, ¿no? Específicamente, tendría que ver la evidencia científica al respecto. Pero tampoco es que lo vea imposible, o sea, simplemente no he revisado esa información, pero vamos, tenemos, por ejemplo, que hay una discusión en torno a que los seres humanos cuando mueren pierden como 21 gramos y hay discusiones incluso a nivel científico sobre la naturaleza de eso, ¿no? Y qué pasa justo cuando la vida cesa. Entonces, que pueda pasar algún fenómeno especial, no sé si necesariamente con la luz, pero que pueda pasar algún fenómeno especial cuando la vida inicia, o sea, yo lo veo como una posibilidad. Que se concrete específicamente con algo de la luz no es algo que haya revisado como para afirmarlo o negarlo, al menos ahora. Había otra pregunta. Sí, sobre todo un comentario. Buenas tardes con todos. Felicitar a 40 días por la vida, a Cultura Crítica, a todo este grupo Pro Vida y Pro Familia que ha traído tan buen expositor, además una persona joven que nos da ejemplo de lucha, de defensa de los reales valores y de los derechos humanos desde que uno es recién concebido, ¿no? Nosotros como grupo Pro Vida, Pro Familia, que creo que somos la mayoría que estamos aquí, después de escuchar esta conferencia, definitivamente en nuestro propósito, yo creo que se fortalece más con estos nuevos conocimientos que vamos adquiriendo, ¿no? Hay una mirada de compasión, de, de misericordia, incluso podría decir, respecto a la ignorancia de mucha gente. Por ignorar temas se toman decisiones erradas, equivocaciones que luego cuestan mucha paz, cuesta perder la paz, cuesta perder la tranquilidad, y uno vive en medio del dolor y del trauma y de la falta de perdón a uno mismo, incluso, ¿no? Aquí en Cajamarca ya se encuentra un viñedo de Raquel, que justamente es un espacio para sanación de las heridas del aborto. Y desde la experiencia en estos retiros, el que una persona pueda decir de que no sufre después de vivir un aborto es completamente falso, porque cargan con un dolor terrible que así pasen más de 30, 40 o 50 años, nunca pasa ese dolor si es que no pasan por un proceso de perdón y sanación. La buena noticia es que es posible hacerlo a través de Dios. El perdón se logra solamente a través de la gracia de Dios. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Esperamos que esta sea la primera de muchas más visitas, de muchas más actividades también de todo este grupo Pro Vida, Pro Familia. Yo creo que como sociedad nos estamos fortaleciendo también para hacer escuchar nuestra voz desde este lado, que es muy válida y que además es todo un aporte para nuestra Cajamarca tan querida. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero felicitar a Dante Urbina por una exposición muy buena, realmente. A mí me ha encantado, ha tenido fundamento de la perspectiva teológica, social y moral, ha sido muy fundamentado, ¿no? Bueno, yo quería hacer esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuál sería tu opinión en este caso, bueno, sobre una situación de aborto que se haya producido? Y en este caso hubo, bueno, los médicos, las enfermeras, al momento pues es un caso, ¿no? Que yo te cuento, de levantar en este caso el feto, ¿no? Nosotros sabemos que el feto es un proceso por lo que pasa el ser humano, ¿no? De crecimiento, ¿no? Y yo recuerdo que se le preguntaron pues a las enfermeras, al médico, cómo se le podría poner al momento de levantar, ¿no? En este caso, al no nacido, ¿no? Para si la fiscal quería saber qué se le ponía, ¿no? Y me causó raro que realmente el personal médico, ¿no? Enfermeros y el médico dijeron, no le pongas feto, pone producto. Y me quedé asombrada en esa situación, como con las palabras, ¿no? Con una palabra de producto o feto, ellos podían sentir, o ellos podían, como se dice decir, su conciencia
ocultarla, ¿no? Es decir, más o menos calmar esa conciencia solamente con cambiar esa palabra, ¿no? Sería que tú me dijeras tu opinión sobre estos términos, ¿no? Que obviamente el feto, el no nacido es producto del embarazo, ¿no? Es parte del embarazo, pero solamente con este cambio de palabras ellos pueden silenciar su conciencia, ¿no? De lo que realmente había ocurrido, ¿no? Un aborto. ¿Me dices que los que dijeron esto son médicos? Ok, sí, si son médicos. Una absoluta ignorancia de la biología. O sea, las categorías biológicas no se le llama al ser humano en ese estadio de desarrollo producto. O sea, no hay ningún manual de biología que diga, a la semana 8 o 16 o a las 30 semanas es producto. No hay eso. Entonces, es gente que pretende que tiene la ciencia de su lado y lo que tienen son ideologías o debilidad moral o prácticas o inmorales o intereses, yo no sé. No, también puede ser debilidad moral simplemente y no saber oponerse, pero utilizan una categoría no científica, ¿no? Es muy interesante. Entonces, ¿por qué no utilizan la categoría que estudiaron en sus libros? Porque revelan lo que me preguntaban hace un momento, que es un ser humano, un feto es un ser humano, solo que en ese estadio de desarrollo, nada más. Yo les preguntaría, ¿y por qué le llamas producto? O sea, ¿cuál es la razón de que sea llamado producto? Y creo que cualquier argumento que me den podría ser aplicable a otro ser humano, inclusive ya nacido, que fallezca. Por ejemplo, se le llama producto porque, o sea, viene de la mujer, ¿no? Así es, producto de la mujer. Bueno, yo también, ¿no? O sea, yo nací de mi mamá y no por eso si fallezco me hacen un informe forense, dicen, Dante Urbina, el producto, ¿no? Entonces, ¿por qué le llamarían producto? No veo un argumento claro de por qué distinguir que se lo llame así y que no aplique a otro ser humano. Es por lo que tú dices, que en el fondo quieren negar la cualidad de sujeto que es y convertirlo en un objeto para que no se revele de forma evidente lo que implícitamente ya saben, que hay un asesinato de un inocente. Un ratito con el señor del fondo que desde hace otras intervenciones quiere participar. Buenas tardes. Felicitar a Dante por esta exposición. Sabemos que hay una Agenda 2030 que se quiere instaurar en varios países. Sabemos que hay intereses de por medio, intereses económicos, ¿no? Intereses, por ejemplo, de muchas empresas farmacéuticas, el tema de las clínicas abortivas y todo ello, y lucran con la vida, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Perú, recibo el caso de Ana Estrada, que es un precedente ya de eutanasia en el Perú, que sin embargo también, por otra parte, en este tiempo hay una guerra semántica, ¿no? Quieren cambiar el sentido de las palabras. El tema de la eutanasia, como usted dice, es voy a morir, pero en realidad es un suicidio asistido, ¿no? Igual que ahora el matrimonio homosexual le llaman matrimonio igualitario, y cuando uno se opone, dice estás en contra de la igualdad. Entonces, debemos llamarlo nosotros como cristianos católicos por su nombre, ¿no? El aborto le llaman interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Y bueno, nosotros como sociedad, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros para poder revertir? Porque no es la mayoría la que implanta no sé, estas leyes, por ejemplo, de la eutanasia, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, por ejemplo, cómo sabotear a eso, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, si se aprueba la eutanasia, va a salir de nuestros propios recursos, de nuestros propios tributos, la subvención de esto, ¿no? Nosotros podemos, por ejemplo, dejar de tributar o cómo poder hacer sentir para que esto prevalezca, ¿no? Poder hacer la guerra. Gracias. A ver, también le tomamos la pregunta a la señora. Bueno, muy buenas tardes. En realidad también felicitar por esta ponencia que en realidad siempre necesitamos un poco de discusión en ese sentido. Básicamente partir desde la premisa de que definitivamente no estamos a favor del aborto porque hay que respetar la vida humana,
desde el principio, ¿no? Desde la etapa de la concepción, definitivamente. Pero hay dos cosas muy importantes que también podemos tener en cuenta. Uno, que justamente los embarazos se producen entre los 12 y 17 años y que en el Perú está en aumento cada vez más. ¿Producto de qué? Mayormente de justamente las violaciones. Entonces, en ese sentido, el adolescente que ya va a ser madre, su implicancia, ya lo ha dicho, psicológica, porque no está preparada para un evento tan así, de repente ser madre, y luego posteriormente en la etapa ya de que es madre, también que vienen muchos conflictos psicológicos, traumas que lleva consigo y que justamente eh, el bebé va a tener que soportar. Entonces, en ese sentido, bueno, definitivamente lo único que nos podría quedar, aparte de, bueno, siempre los grupos, estar reclamando de que, bueno, las entidades que tengan que ver con el aborto provocado no lo sigan haciendo, creo yo que también hay una implicancia desde el Estado. ¿Por qué? Porque no hay políticas. Probablemente entre los grupos sí hay grupos de apoyo a ese adolescente, a esa mujer que probablemente tiene intención ya de tomar la decisión del aborto. Entonces, yo celebro que hay grupos, ¿no? Dentro de nosotros, los católicos, que están con ese apoyo emocional. Pero viniera también desde el Estado esa política. Y a eso debemos apuntar también, ¿no? O sea, también reclamar al Estado qué cosa estás haciendo para que justamente no se siga dando el aborto. Eso en primer término, de repente como un comentario. Y lo segundo es que dentro de la ciencia médica también hay una parte muy importante y una decisión, tal vez, entre comillas, en el sentido de que, bueno, no escuché dentro de su ponencia el hecho de que se haya dirigido hacia el tipo de aborto terapéutico que le llamamos, ¿cierto? Entre comillas, donde allí el personal de salud o el médico, llámese en este caso, tiene que decidir o es la mamá o es el bebé. Entonces, quisiera yo en ese sentido saber cuál es el criterio que tiene usted de esa denominación en lo que concierne a aborto terapéutico, ¿no? Que a veces como católicos que somos, y si es que estamos frente a la praxis de la medicina, entonces realmente es un poco, no diría incómodo, pero sí difícil, ¿no? Tomar una decisión. Bien, voy a abordar estas cuestiones. Lo primero, con respecto a que se quiere manipular el lenguaje, no hablar del aborto como interrupción del embarazo o cosas por el estilo. Efectivamente, hay una guerra semántica. Nosotros no tenemos que permitir que los progres impongan su forma de usar los términos. Nosotros no tenemos que asumir ese mismo lenguaje. Nosotros tenemos que dar la contra y utilizar los términos como son. Por ejemplo, me dicen, yo soy pro elección. No, no, tú eres pro aborto, tú eres pro asesinato. ¿Cuál pro elección? ¿Qué elección tiene el niño que matan, por ejemplo, ¿no? Además, ¿dónde está mi elección de no estar a favor del aborto? Entonces no me digas que eres pro elección, simplemente favoreces un tipo muy particular de elección que tiene que ver con matar a un inocente. La interrupción del embarazo, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo. Yo no he visto nunca un reporte policial en periódicos, algo así, que diga cuando alguien es asesinado, le interrumpieron voluntariamente la vida, ¿no? Porque asesinaron a alguien, o que alguien lo aplastó un carro y dicen, uy, le interrumpí la vida, fue una interrupción. No, no hablamos en esos términos. Y es vida humana que se está cortando su continuidad igualmente, pero no se aplica el término, uy, lo interrumpimos, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado. Al respecto recomiendo el libro Lenguaje, Ideología y Poder de mi amigo el filósofo argentino Juan Carlos Monedero. Lenguaje, Ideología y Poder. Lo encuentran disponible en Amazon.
En ese libro, Juan Carlos Monedero analiza precisamente cómo grupos progres así están manipulando el lenguaje para fines de introducir su agenda. Y lo que nosotros debemos hacer es no admitir esos juegos de lenguaje. Luego, ¿cómo debemos luchar ante que el Estado quiera legalizar estas cosas o que ciertos congresistas, parlamentarios quieran hacerlo? Pues bien, son muchos los medios. Por ejemplo, hoy en día tienen bastante fuerza las redes sociales. Y si hay congresistas que son representantes, supuestamente, ellos están representando con su nombre y apellido, por algo dan la cara porque son los representantes. Entonces agarramos y con nombre y apellido mostramos quiénes son los que están impulsando ciertas cosas. No simplemente algo difuso, porque ellos no son víctimas, ellos cobran un sueldo. Y de hecho hasta reciben apoyos, financiamiento o favores muchas veces de ONGs extrañas que hay detrás que le interesan promover esas cosas. Así que si quieren meterse a la lucha, pues tendrán la lucha. Yo no estoy diciendo de aplicar la violencia o hacer algo contra ellos, pero vamos, si son funcionarios públicos que hacen algo contrario a lo que nosotros como ciudadanos consideramos correcto, y no solo eso, sino algo contrario a la Constitución. O sea, en la Constitución presente está consagrado el derecho a la vida en el artículo 2, desde la concepción. Entonces son ellos los que están haciendo algo inconstitucional. Y ahí una acción que podría hacerse sería denunciar ante un tribunal constitucional esto. Cuando se quieran tomar esas medidas a nivel legal de votaciones, no se puede anular o cambiar la Constitución. Y la Constitución protege la vida desde la concepción. Ahí tenemos una gran ventaja acá en Perú. Hay muchos países donde ya no tienen eso en sus constituciones. Y por encima de la Constitución no hay norma legal que esté. Entonces los abogados, asociaciones y grupos pueden tomar fuerza de que al menos en nuestra Constitución tenemos eso para tomar acciones legales y declarar la inconstitucionalidad de esos intentos. Al mismo tiempo de las necesarias protestas pacíficas, claro está, en las instancias necesarias y las manifestaciones y las marchas y las conferencias y refutarlos y exponerlos y todo eso hay que hacerlo y hay que dar la batalla. Luego, sobre la cuestión de los embarazos adolescentes, ¿no? Dicen que están creciendo últimamente, principalmente por violaciones. Y yo tendría que ver las estadísticas, yo no estoy tan seguro de eso, o sea, habría que ver estadísticamente en cuánto han crecido y luego hacer la desagregación de qué porcentaje será cada caso. Eso habrá que analizarlo con los datos de fuentes oficiales, ver con qué metodología se han calculado esos datos y todo ello, ¿no? Porque vamos, o sea, tampoco es que sea raro el evento de dos adolescentes irresponsables que después de ir a una fiesta se van a un hotel y termina embarazada la chica. O sea, no es que eso pase, uy, rarísimamente, que casi nunca pasa y que lo principal es la otra situación obviamente grave y delictiva, pero yo no estoy seguro de las estadísticas. No lo digo ni en un sentido ni otro, simplemente digo, habría que ver las estadísticas. No he visto últimamente las estadísticas de cómo va eso, pero sea lo que sea, el derecho a la vida no depende de estadísticas. O sea, porque el porcentaje sea mayor o menor, más allá de eso, porque el porcentaje sea mayor o menor en la composición del crecimiento de embarazos adolescentes, ¿es más humano o menos humano el concebido? Los derechos de un ser humano van a depender de si un porcentaje en el mundo externo es mayor o menor. No podemos cifrar la dignidad humana en eso. Entonces, lo que hay que hacer es, como muy bien apuntó la señora, entender que es una situación difícil que implica un conflicto psicológico tremendo, por supuesto. Los grupos de izquierda hablan mucho de luchar por las poblaciones vulnerables, ¿no? Y yo me pregunto cuántos grupos realmente dan apoyo a las mujeres que pasan esas situaciones. Un apoyo real, efectivo, que no sea simplemente decirle aborta. ¿Ok? Y también tengo que decir la historia completa o decirle no abortes. Nosotros tenemos que luchar por la vida de forma integral y como católicos estamos llamados no simplemente a decirle a esa persona no abortes. Estamos llamados a apoyarle con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestro esfuerzo, con nuestros impuestos, con nuestro apoyo emocional a una persona que haya pasado una situación tan difícil. Por eso
es que me da cólera y en un momento de la conferencia lo dije así, con molestia, que cuando se habla de estos casos tan terribles, dramáticos, sí, por supuesto, yo no lo voy a negar, es horrible la violación. ¿A qué se reduce la discusión? De matar al concebido. ¡Qué desgracia! En el debate público, todo el debate público centrado en si matamos o no matamos al concebido. ¿Y dónde está, por ejemplo, como mencioné en la ponencia, discutir becas especiales, oportunidades especiales, promoción educativa, apoyos laborales, subvenciones, atención psicológica para las jóvenes que han pasado por esos tipos de situaciones? Y no solo jóvenes, sino en general cualquier mujer que pase por una situación tan difícil. O sea, se ve que al final de cuentas a ciertos grupos no le importa a la mujer, sino simplemente promover su agenda política. Es así, que aborte, que aborte. Hay que presentar este caso dramático a medio de comunicación para que se apruebe el aborto. Pero a final de cuentas, ¿dónde está la ayuda? Y, y ojo, pero también como católicos tenemos que preguntarnos eso. Y me gustó muy bien lo que apuntó la señora sobre el asunto del Estado y los impuestos. Efectivamente, el Estado no puede ser neutro ante una situación así. Y el Estado no puede reducir su responsabilidad a la cuestión de que la mujer que haya pasado por esa situación horrible aborte o no aborte. El Estado no puede reducirse simplemente a darle permiso de que aborte o a prohibir de que aborte. El Estado tiene que hacer mucho más. Por supuesto que, como ya se ha explicado, estamos en contra del aborto, inclusive en esos casos difíciles como el aborto por violación, porque la dignidad del ser humano no cambia por eso. Si yo te presento dos ecografías, dos bebés, uno de ellos fue concebido por violación, el otro no. Te presento las dos ecografías, te las muestro así, sosteniéndolas en mis manos, imagina, y te pregunto, ¿cuál de estos dos fue concebido por violación para que lo matemos? ¿No te das cuenta que estaríamos haciendo depender el matar a uno simplemente de esa coyuntura? Coyuntura horrible, sí, pero que no define la mayor o menor dignidad o el mayor o menor carácter humano. Entonces, ese tipo de casos son difíciles, pero eso no significa que tengamos que buscar soluciones fáciles. Y realmente el aborto es una solución. El aborto es una máquina del tiempo que hace que ya no se haya dado ese episodio horrible. Mientras más aumentemos los abortos, ¿se reducirán las violaciones? Porque ese es el punto. O sea, si se habla de un incremento de las violaciones, lo cual puede ser el caso con la inseguridad en que vivimos, y también hay otros países, ¿no? Hay países donde el tema es muy grave. He visto recientemente estadísticas en la India, es horrible el tema de la violencia sexual contra la mujer. Pero, ¿qué? ¿Aumentando a gran tasa los abortos vamos a reducir las violaciones? Entonces, qué interesante que hay ciertos grupos que están muy interesados en aumentar los abortos como si eso fuese una solución a este problema de violaciones. Cuando lo que habría que hacer, como también apuntaba la señora en su respuesta, era ver medidas gubernamentales para atacar la raíz del problema, para reducir que se den este tipo de problemas. O sea, no se trata de reducir las vidas de los concebidos, sino de tomar todas las medidas de Estado necesarias para que cada vez se den menos violaciones. Eso, en función del bienestar de esas mujeres, es mucho más relevante, más todas las medidas de apoyo especial que habría que darles. Finalmente, con respecto al caso del aborto terapéutico. Sí, la verdad es que uno no puede llegar a tocar todos los puntos. De hecho, incluso hubo una o dos citas que por temas de tiempo tuve que recortar de las que traía, pero miren, de nuevo, el aborto terapéutico es un asunto difícil, sí. Pero que sea difícil no debe llevarnos a relativizar las cosas. De nuevo, te puedo poner dos ecografías, dos bebés, y te digo, ¿cuál de estos implica un riesgo para la vida de su madre para que lo matemos? De nuevo, la dignidad humana, el carácter humano no aumenta o disminuye porque se haya dado la difícil circunstancia de que la gestación pueda implicar un riesgo para la vida de la madre. Ahora bien, hay que tener cuidado con algo. Se dice en la formulación de la pregunta, el médico tiene que decidir. El médico no tendría que ser para nada la instancia decisoria. O sea, si hay dos vidas en juego y hay una persona consciente al menos, o sea, como mínimo tendría que decir la persona consciente, ¿no? No el médico.
Pero en todo caso, si hablamos en un contexto católico, y de nuevo, sin necesidad de entrar en un contexto católico, o sea, la dignidad humana no aumenta o disminuye por el solo hecho de que se haya dado esa coyuntura, que es difícil. Por ejemplo, tendríamos que ya en el caso concreto de la fe católica, se plantea la posibilidad de que una madre en riesgo, pues, de que seguir con la gestación le pueda ocasionar la muerte, pueda elegir seguir tratamientos que le reduzcan ese riesgo. Puede seguir tratamientos de curación, la mujer puede elegir o no elegir también ahí, pero puede tomar el camino de acuerdo a la moral católica de seguir tratamientos para salvar su vida, siempre y cuando ninguno de esos tratamientos implique directamente asesinar al bebé como medio específico para salvar la vida de la madre. Porque, o sea, es un asesinato a un inocente. Ahora bien, si como aplicación de cierto tratamiento, como efecto colateral, no directamente usado como medio, sino como efecto colateral, se pueda dar la vida del fallecido, esa es una situación que la moral católica entiende. Y eso es permisible bajo la moral católica. Pero noten, no estoy diciendo el aborto terapéutico, que es permisible. No, no estoy diciendo que directamente matar al concebido para salvar la vida de la madre. No, eso no es la moral católica. La moral católica es que se puede aplicar, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en el manual de teología moral de Rollo Marín, o en fuentes también de desarrollo magisterial de este tema. Se pueden aplicar medidas médicas encaminadas a salvar la vida de la madre que no usen directamente como medio el asesinato del inocente, pero que puedan tener el riesgo de generar su muerte. Pero eso sería como efecto colateral. Y la madre tendría la libertad o en conversación con el esposo, porque es el hijo de ambos también. Hay que tener cuidado con eso, no es solo la mujer, menos el médico, quien vaya a decidir. Tendrá que decidir qué camino tomar, ¿no? Son decisiones difíciles, claro que sí. Pero a veces la vida nos implica situaciones difíciles que tenemos que abordarlas más allá de decir simplemente, bueno, que se muera este y ya. Gracias. Bueno, una vez más agradecerles, hermanos, por estar el día de hoy acá. Bueno, sí, después Roberto. Entonces, bueno, yo quisiera justamente quizás un poco del tema que nos hable acerca quizás de eso que nos ha faltado, quizás un poquito del aborto, sobre, por ejemplo, los métodos de planificación familiar, ¿no? Quizás algunas personas pues lo toman como adecuados, ¿no? No, que yo me pongo estos métodos de planificación familiar, llevo la T de cobre, llevo el tal u otro método de planificación familiar. O por ejemplo, para las personas que no pueden tener hijos, ¿no? No, ¿saben qué? Yo me hago este método de fecundación artificial, pues para tener un hijo, ¿no? Que es, porque bueno, ellos lo toman como una alternativa. Bueno, ¿qué nos podrías decir acerca de ello, Dante? Bueno, como para finalizar. Sí. Ok, para finalizar me piden otra conferencia entera. Sí, no, yo lo sé. Pero claro, es que es un tema bastante amplio y muy incomprendido en nuestra sociedad. En consecuencia, también dar una respuesta muy rápida y ligera no ayuda porque se puede prestar a muchos malentendidos, ¿no? Pero vamos a tratar de decir algo, ¿no? A ver, el asunto de los anticonceptivos. En primer lugar, ya había notado el Papa Juan Pablo II, y esta es una observación que cualquier sociólogo inteligente podría hacer sin necesidad de creer en el Papa Juan Pablo II como declarando algo magisterial, ¿no? Que para los católicos sí es vinculante esto. La mentalidad anticonceptiva implica una mentalidad abortista. ¿Por qué? Porque piensa en la palabrita, anticoncepción. Yo en mi departamento tengo una alarma antirrobo. Entonces, ya entienden la lógica. Anti, algo malo, algo negativo, algo feo. Entonces, el hecho de que nuestra sociedad se haya normalizado tanto, inclusive entre católicos, hablar de anticonceptivos, como si fuera a hablar de tomarse una aspirina o calentar la comida en el microondas, es parte de la guerra semántica. Nosotros pues debemos tener cuidado con eso, porque decir anticonceptivos y aceptarlos como una opción implica una mentalidad anti la concepción.
Ya, ¿y para qué es el anticonceptivo? Para que no sea concebido aquel que tú no quieres que sea concebido. Pregunta, ¿y qué pasa si es concebido? Lógica simple. Es concebido aquel que tú no querías que fuera concebido. Si yo tengo una alarma antirrobo en mi departamento y de repente entran a robar, ¿qué implica eso? Que yo no voy a querer que esté el ladrón, ¿no? Lo voy a querer expulsar, porque si tengo una alarma antirrobo y el robo es algo que me frustra, mi proyecto de vida, no quiero que me roben, entonces si el ladrón entra lo voy a querer votar. Pues está chévere ahí, ¿no? O sea, votamos al ladrón, bien, pero ¿qué pasa cuando es un inocente concebido botado del vientre de la madre? Y eso ya es otro nivel de cosas, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado con los anticonceptivos. Lo que el Papa Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae, magisterio vinculante para los católicos, enseña es que las familias pueden aplicar métodos naturales y el Papa no les llama anticonceptivos, ¿ah? Porque eso anticonceptivo es ya comprar la mentalidad de anti algo, como el tipo antirrobo. Noten que en la Biblia constantemente se habla de la cantidad de hijos como una bendición. Hoy en día vemos la cantidad de hijos como una maldición. No tenemos que protegernos de eso. Y qué irresponsable esta persona que tiene 3 hijos. ¿Cómo se le ocurre tener 3 hijos? Que el planeta está reventando y cómo los va a mantener. O sea, es una locura tener 3 hijos, ¿no? Hoy en día, la sociedad ve las cosas así. Pero grandes santos en la Iglesia Católica han sido a veces el hijo séptimo, octavo, por ejemplo, ¿no? Por otra parte, durante la gigantesca mayor parte de la historia de la humanidad, los seres humanos han tenido de 5 hijos a más. O sea, eso de que, ¡ay, qué aberración! ¿Cómo pueden tener 3 hijos, 5 hijos? ¡Qué irresponsables! O sea, eso es algo de las últimas décadas, diría de las 2 o 3 últimas décadas. No es algo intrínseco de la condición humana. No es el problema la cantidad de hijos, el problema es la mentalidad y las circunstancias sociales que hemos creado. Dicho eso, entonces, el Papa Pablo VI hace la reflexión de que Dios mismo en el cuerpo de la mujer ha puesto unos ciclos naturales que permiten regular la natalidad, pero al mismo tiempo son ciclos naturales que permiten la apertura a la vida, porque no son impedimentos artificiales absolutos, sino ciclos naturales que pueden ser usados prudentemente dependiendo de que haya circunstancias serias que lleven a ello. Y el usarlos, los métodos naturales me refiero, son lo que el propio Dios ha puesto, no tiene que ser visto como anticonceptivos, sino como métodos de regulación de los embarazos. Porque se pueden utilizar los métodos naturales no solo para que la mujer no salga embarazada. Hay parejas que tienen dificultad para tener hijos y utilizan toda la dinámica de los métodos naturales para buscar que la mujer sí salga embarazada. Así que no veamos el Billings o el método del ritmo o cosas así como intrínsecamente anticonceptivos. No tienen que ser vistos así. Es la belleza que Dios ha puesto en el cuerpo de la mujer y Dios mismo lo ha dispuesto. Otra cosa es que el hombre quiere inventar cosas artificiales, raras, y ya vemos las consecuencias, ¿no? Entonces tenemos que enfrentar la mentalidad anticonceptiva porque es parte de la lucha contra el aborto. Gracias. Bien, ante todo, muy buenas tardes, doctor Dante Urbina. Buenas tardes con todos. Usted que ha estado en varios lugares en el Perú, ¿cómo percibe la percepción del pueblo de a pie respecto a estos temas que usted ha expuesto? Porque pasa una cosa en el Perú y creo que en todo el mundo. Una cosa es la opinión publicada y otra es la opinión del pueblo, la opinión pública, ¿no? Y se nos hace creer que lo que está publicado es el sentir de la gente, cuando muchas veces no es así. Y en el ámbito rural pasa un fenómeno raro, ¿no? Que lo conocemos, pero que a veces da temor hasta decirlo, ¿no? Es ese valor y ese sentimiento que tiene la mujer rural, ¿no? Por el hijo, ¿no? Entonces, ahí hace poco caso a las circunstancias, ¿no? En las que viene alguien al mundo. Y siempre tienen un entendimiento antropológico muy valioso que reconocer, ¿no? Que muchas veces
siendo iletrados, tienen ese sentido del ser. Es el ser quien viene. Y lo valoran y lo aman. No creo que exista o hayamos conocido mujer que después que haya nacido su hijo al margen de las circunstancias haya renegado o rechazado abiertamente de él, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene del pueblo llano respecto a estos temas, doctor Dante Urbina? Qué interesante cuestión. Hay unas feministas que hablan a favor del aborto y que dicen, es que nacen en situaciones de pobreza, es que esos niños nacen en situaciones de violencia, los traen al mundo para que sufran, no sé cuántos, etcétera. Y ellas están bien bañadas, bien peinadas, bien perfumadas, bien maquilladas, sentadas ante una computadora, dirigiendo una página de Facebook y diciendo esas cosas. Y pretenden dictaminar sobre que se necesita el aborto en esas zonas. Hay organismos internacionales, supranacionales, no necesito decir nombres, todos sabemos cuáles son, que lo mismo, en estos países desarrollados hay situaciones de violencia y pobreza en que mujeres salen embarazadas y son concebidos niños y nacen en esas circunstancias. Hay que promocionar el aborto. Eso es un imperialismo, un colonialismo ideológico asqueroso. Porque si tú vas a lo que de verdad quiere esa gente, tú vas a esas señoras en esas zonas pobres, en esas zonas rurales. En general, yo no voy a decir que no hay excepciones, o sea, en todo tipo de cosas siempre habrá excepciones, pero en general, como muy bien se hace notar en la formulación de la pregunta, en las zonas rurales, donde más se quiere llevar el aborto, donde más estas agencias de mujeres de la ciudad quieren ir a llevar la agenda abortista y la ideología abortista a zonas rurales, o donde unas ONGs u organismos supranacionales que no hacen nada bueno muchas veces, que solo están de pantalla, quieren promocionar la agenda del aborto, pues en realidad esas personas quieren tener a sus hijos, aún en esas circunstancias difíciles. Y se les quiere llevar una agenda para convencerlos de que mejor es que no tengan hijos, que maten a sus hijos, etcétera. Parece que los ricos, cómodos de la ciudad, simplemente quieren desdeñar la cuestión de la pobreza esterilizando a los pobres. Quieren solucionar la pobreza matando a los pobres. Bonitas formas que tienen ciertas instituciones y ONGs de abordar el problema. Eso es todo.